En 1872, un ingeniero se arrastró por un estrecho túnel dentro de la Gran Pirámide, apenas unos centímetros de ancho. Oscuridad total, nadie había estado allí antes. Encontró 3 objetos, una esfera de piedra, un gancho de cobre, un trozo de madera, cosas simples, pero uno de ellos desapareció durante 100 años, y cuando apareció, resultó ser más antiguo que la propia pirámide. ¿Cómo es eso posible? La Esfinge es más antigua de lo que pensamos. La Esfinge es uno de los símbolos más reconocibles de Egipto. Se considera la hermana menor de las pirámides, tallada en la época de Kefren, alrededor del año 2500 a.C. Pero cada vez más investigadores están convencidos. Esto no es así. La razón está en su cuerpo, más precisamente en las huellas que quedaron en él. En la superficie de la Esfinge, especialmente en los costados y la parte trasera, se ven surcos verticales, profundos, como si el agua la hubiera corroído. No el viento ni la arena, sino el agua. El problema es que en Giza no ha habido lluvias torrenciales, al menos en los últimos 8000 años. Según los cálculos del geólogo Robert Schoch, tal erosión solo podría haber ocurrido bajo condiciones de lluvias prolongadas, que no han existido desde el final de la última glaciación. Si Schoch tiene razón, la Esfinge podría ser miles de años más antigua que las pirámides. Tal vez tenga 10.000 años o más. Tal vez estuvo aquí antes del comienzo de la historia conocida. Y las pirámides aparecieron después, junto a ella, como muestra de respeto o miedo. Tiene proporciones extrañas. Algunos sugieren que originalmente la cabeza era diferente, más grande y no humana, que fue remodelada más tarde, borrando lo que había antes. Posiblemente el rostro de alguien a quien ya no querían recordar o cuyo nombre temían pronunciar. Y si la Esfinge es realmente el resto de una civilización anterior a Egipto, entonces toda nuestra cronología se derrumba, porque entonces Egipto no es el comienzo, sino solo la continuación. La tumba que no se abre. Todos conocen la Esfinge, pero casi nadie sabe que debajo de ella probablemente hay una cavidad, cerrada e incluso parcialmente hormigonada. Ya en la década de 1990, el geofísico Thomas Dobecki realizó un sondeo acústico de la meseta. Bajo las patas delanteras de la Esfinge se descubrió una anomalía, una cámara vacía con bordes rectangulares nítidos. No podía ser una formación natural, era una habitación, una tumba o algo más. Esta noticia sacudió el mundo de la arqueología alternativa. Las afirmaciones fueron incluso más allá. Supuestamente, en los textos antiguos de Egipto se mencionaba un salón de los registros, un lugar donde se guarda el conocimiento dejado por los dioses antes del diluvio, y podría estar precisamente allí, bajo la Esfinge. Un paso más, y podríamos abrir la puerta a un pasado prehistórico. Pero en su lugar se hizo el silencio. Las autoridades egipcias no dieron permiso para las excavaciones. El objeto fue declarado cerrado para la investigación. Además, según datos no confirmados, el pozo en la parte inferior de la Esfinge fue sellado con una mezcla de hormigón. Simplemente así, sin comentarios. ¿Por qué? No está claro. Quizás no porque no haya nada allí, sino porque saben exactamente qué hay ahí. Corte por láser. Cuando estás junto a los megalitos egipcios, lo primero que te impresiona es la escala, pero si miras de cerca, lo que más sorprende no es el tamaño, sino la precisión. Algunos bloques de piedra, especialmente en los templos de Osiris en Abidos y en las galerías subterráneas del Serapeum, están trabajados con tal exactitud que incluso un láser moderno podría sentir envidia. Ángulos rectos, superficies perfectamente lisas, huellas de perforaciones circulares con un paso constante, como si hubieran sido cortados siguiendo una plantilla en una máquina CNC. En Saqqara hay las llamadas cajas de granito rosa, que pesan más de 70 toneladas cada una. No están simplemente pulidas a la perfección. Por dentro, tienen una superficie de espejo y un ángulo de 90 grados. Intenta repetir algo así a mano, con herramientas de cobre. Incluso los discos de diamante hoy en día no asegurarían tal resultado sin un largo acabado, pero esto se hizo hace 4000 años, o incluso más. Algunos bloques en Giza tienen superficies convexas y cóncavas al mismo tiempo. Entre ellos, ni una gota de mortero, pero la rendija es menor que el grosor de una cuchilla. ¿Cómo los procesaban si el cobre no corta el granito? ¿Con qué cortaban los egipcios? Existen hipótesis, tecnologías de vibración, corte por sonido, métodos desconocidos de fundición. Todas suenan a ciencia ficción, pero la superficie de la piedra en sí no es una invención, existe y está pulida. Los sarcófagos cantantes del Serapeum. Bajo las arenas de Saqqara se encuentra una galería de 300 metros de largo, el Serapeum.
En sus nichos laterales hay 40 cajas de granito, cada una con un peso superior a las 60 toneladas. Los egiptólogos los llaman sarcófagos de los toros sagrados Apis, pero por dentro están casi vacíos, salvo por restos escasos de huesos. Pero lo principal aquí es la acústica. Cuando acústicos de Massachusetts en 2019 encendieron por primera vez un generador de bajas frecuencias dentro de una de las cajas, el granito empezó a cantar, un tono perfectamente puro de 110 hercios, que coincide con la frecuencia de resonancia de la caja torácica humana. Si te pones de pie dentro, el sonido vibra literalmente en los huesos. Los antiguos sacerdotes podrían haber usado esto para entrar y quizás inducir a los toros en un estado alterado de conciencia. Pero ¿para qué entonces las tapas de medio metro de espesor, pulidas por dentro hasta ser un espejo? Existe una hipótesis. Las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones de la tierra. Su superficie interna, pulida, reflejaba el sonido repetidamente, creando ondas estacionarias. Algunos investigadores sugieren que en el complejo pudo haber existido un órgano de sonido completo, un sistema de cámaras sintonizadas a diferentes frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, es un antiguo laboratorio de energía acústica. Un humano no cabe allí. Dentro de la Gran Pirámide hay pasajes extraños que durante décadas se consideraron conductos de ventilación, pero el problema es que ni el aire ni un ser humano cabían por allí. Estos conductos comienzan en la llamada Cámara de la Reina y se extienden hacia arriba en un ángulo agudo, terminando en tapones de piedra con inserciones de cobre. Al principio ni siquiera se tomaron en serio, pero luego enviaron un robot allí. En 1993, el ingeniero Rudolf Gantenbrink diseñó un mecanismo que pudo entrar. Se deslizó por las paredes lisas, como si el conducto hubiera sido pulido a propósito. Al final del camino, el robot se topó con una losa de piedra con dos pernos que recordaban a manijas de puertas. Parecía que algo estaba oculto detrás, pero fue retirado de urgencia. Los arqueólogos guardaron silencio. Las autoridades egipcias no dieron permiso para un segundo intento, y Gantenbrink fue simplemente apartado del proyecto. Un segundo robot, lanzado más tarde, perforó un pequeño agujero, y detrás de él apareció otra cámara. No está claro si estaba vacía o si simplemente nadie quiere contar qué encontraron en ella. Nadie podría haber usado estos conductos en vida. Son demasiado estrechos, pero son ideales para guardar algo que debía permanecer intacto. El gran vacío sobre la Gran Galería. En 2017, una noticia sacudió al mundo. En el interior de la Gran Pirámide se descubrió una cámara desconocida mediante tomografía de Mones. Se encuentra justo encima de la Gran Galería y es comparable a ella en volumen, unos 30 metros de largo. No es simplemente una grieta o un espacio técnico, es un espacio vacío real, perfectamente integrado en la arquitectura. Y lo más extraño, está completamente aislado, sin entrada, sin salida, sin acceso, sin intentos de abrirlo. Los científicos del proyecto Scan Pyramids llamaron a este descubrimiento el Gran Vacío. Subrayaron que no saben qué hay dentro. Podría ser una habitación oculta, un espacio ritual, un corredor secreto. Pero algo frena la investigación posterior. Han pasado más de 7 años y nadie ha perforado la pared, nadie ha lanzado un dron, nadie ha revelado el misterio. Existe la versión de que en su interior podría haber algo que cambie por completo la idea sobre la época de la construcción, o sobre el propósito de la propia pirámide, o sobre los autores, que fueron mucho más antiguos que Egipto. Es una perspectiva aterradora, porque si el Gran Vacío es una cápsula de conocimiento tapiada, entonces todo lo que sabemos sobre los faraones podría ser simplemente la portada, y el texto sigue todavía encerrado en el interior. La pirámide que no se construyó. Si la pirámide de Keops se hubiera construido en tiempos del propio Keops, habría inscripciones o imágenes, o al menos menciones en las fuentes. Pero no existe nada de eso, ni un solo jeroglífico dentro de la pirámide dice quién la creó, ni una sola escena de construcción, ni frescos, ni instrucciones, ni agradecimientos a los dioses. Solo paredes vacías y una extraña exactitud. Cuando los investigadores compararon las fechas, descubrieron algo más. La técnica de construcción en la pirámide de Keops es más precisa que la de las pirámides posteriores hechas 100 años después. Los bloques no son solo lisos, encajan con un error de menos de 1 milímetro. Algunos de 60 toneladas están a decenas de metros de altura, sin pegamento, sin huellas de herramientas, pero con soluciones que no podemos repetir ni hoy. Ni grúas, ni ascensores, ni 10.000 esclavos explican esto. Y surge la teoría, ¿y si la pirámide ya estaba allí y el faraón simplemente la encontró y la reclamó?
quizás añadió algo, pero los cimientos, los vacíos, la orientación perfecta no son de su tiempo, son de algo mucho más antiguo, más preciso, quizás incluso no humano. Algunos lo llaman anacronismo estructural, pero en esencia, esta pirámide no encaja ni en la época, ni en la lógica, ni en la historia. Alineación cósmica. Se puede perdonar la imprecisión, los errores se explican, pero Egipto no fallaba. La Gran Pirámide apunta a los puntos cardinales con un error menor a 0,05 grados. Es más exacta que la mayoría de los edificios de hoy. Para lograrlo, no basta con saber dónde está el norte. Hay que entender la precesión terrestre, ese bamboleo del eje que mueve las estrellas por milenios. O sea, debieron observar el cielo por siglos, o tener datos imposibles para su época. Pero hay algo más raro. Las 3 pirámides principales de Giza copian las 3 estrellas del cinturón de Orión, exactamente como se veían en el 10.500 a.C. Justo ahí estaba Orión, según los modelos astronómicos. Para ellos era Saú, el cuerpo de Osiris. ¿Coincidencia? Y otra duda, la pirámide es el centro. La distancia entre los polos y los meridianos es mínima aquí, es el eje geográfico del planeta. ¿Cómo lo supieron? La ciencia dice, prueba y error. La otra opción, alguien ya lo sabía, y la pirámide es el rastro de sus máquinas o una señal para los que debían volver. Metales que no deberían existir. Cuando hablamos del antiguo Egipto, pensamos en bronce, cobre y oro, pero algunos hallazgos ponen esto en duda. En tumbas que se creían totalmente exploradas, a veces se descubren objetos de aleaciones cuya composición química no coincide con nada conocido en esa época. Uno de estos casos ocurrió en los años 90. En un escondite cerca de la pirámide de Unis, se encontró una pequeña placa, probablemente un elemento decorativo de un sarcófago. Su composición incluía zinc, níquel y una mínima parte de aluminio. El problema es que el aluminio se empezó a extraer de forma masiva apenas en el siglo XIX. No existe puro en la naturaleza y requiere altas temperaturas y electrólisis. ¿De dónde salió en el antiguo Egipto? Otro ejemplo es un objeto cilíndrico, parecido a la punta de una herramienta, hallado en Saqqara. El análisis reveló metales de tierras raras, difíciles de obtener incluso hoy. El objeto tenía huellas de desgaste, como si se hubiera usado para perforar o cortar piedra, no madera. Hubo otros, anillos, fragmentos de placas, piezas internas de sarcófagos. En todos los casos, la mezcla es compleja y la tecnología de la aleación supera la metalurgia egipcia. Pero los informes oficiales no se publicaron o se limitaron a la frase, la composición no corresponde a la época. Cráneos de otro tipo. Cuando los arqueólogos a principios del siglo XX empezaron a abrir tumbas en el sur de Egipto y Nubia, notaron algo extraño. Algunos cráneos no encajaban con la anatomía humana. Tenían órbitas y mandíbulas, pero todo era distinto. Nucas alargadas, cavidades cerebrales desproporcionadas y falta de suturas que un cráneo normal debería tener. Algunos eran tan alargados que parecían conos, como si hubieran sido deformados artificialmente, pero no hallaron rastros de tal deformación. Más tarde, en los años 50 y 60, anatomistas británicos y franceses discutieron estos hallazgos en conferencias privadas, pero casi no hubo publicaciones oficiales. ¿Por qué? Quizás porque estos cráneos no solo aparecieron en Egipto, formas similares se hallaron en Perú, México e incluso en el Cáucaso. La antigüedad, de 2000 a 5000 años. Distintos continentes, distintas culturas, pero el mismo resultado. Existe la idea de que son fruto de vendajes cefálicos en la infancia, como hacían los mayas, pero en los hallazgos egipcios, la estructura ósea dice lo contrario. La forma era así desde el inicio, y si no es una enfermedad, entonces es una especie, otra distinta a la nuestra, o la nuestra, pero olvidada. Algunas imágenes en los templos refuerzan esta sensación, muestran seres de cabezas alargadas con tocados especiales, quizás no para adornar, sino para ocultar, o al revés, para destacar, porque si estos cráneos no son un fraude ni un error, ¿con quién vivían realmente los egipcios? Ciudades perdidas en el Sahara. En las antiguas imágenes de satélite del Sahara, en zonas donde supuestamente no hay nada, empezaron a aparecer contornos extraños, líneas rectas, cuadrados, a veces semicírculos, como bases de cúpulas. Al principio, los científicos lo atribuyeron a la geología, pero cuando las formas empezaron a repetirse, quedó claro, no es la naturaleza. Hay especialmente muchas de estas estructuras fantasma en el suroeste de Egipto, en la zona de Jilf Kebir. Allí donde hoy solo hay arena, alguna vez pudieron existir asentamientos enteros, y no de beduinos, de piedra, proporcionales, con restos de muros en los que incluso se adivina una red de calles.
Actualmente, esos objetos están enterrados. Nadie los excava. Las tribus locales aseguran, es mejor no ir allí. Dicen que son lugares olvidados, dejados por aquellos que llegaron antes que el sol. Túneles del desierto que no conducen a ninguna parte. En Egipto hay lugares donde no dejan entrar a los turistas, no porque sea peligroso, sino porque hay demasiadas preguntas. Una de esas zonas está situada un poco al sur del complejo de Giza. Bajo la capa de arena hay una red de túneles, enterrados y olvidados, o enterrados a propósito. Los residentes locales contaron durante décadas sobre salas vacías bajo la arena, donde se oyen ecos, corrientes de aire y hasta olores, como si hubiera aire bajo tierra. Pero oficialmente no hay nada allí, y todo lo que se abría por accidente se volvía a tapar rápido. En los años 2010, un grupo de investigadores obtuvo un permiso raro para un escaneo con georradar y descubrieron bajo la superficie estructuras largas y rectas, posiblemente pasillos, algunos con giros, longitud decenas de metros, profundidad unos 5 metros. Todos iban estrictamente paralelos al eje principal de la meseta. Pero en cuanto los datos llegaron a la prensa, el permiso para continuar los trabajos fue revocado. Retiraron las cámaras y devolvieron la arena a su sitio. Hay fotos donde se ve, parte de los pozos empezaba en grietas entre ruinas antiguas, bajadas de piedra, escalones que parecen llevar hacia abajo, y todo esto sellado de forma tosca, con cemento y ladrillo. En una de esas paredes, alguien escribió con un clavo una palabra en inglés, silenced, silenciado. Nadie sabe quién lo escribió, pero demasiado indica que Egipto no es lo que está en la superficie, es lo que está debajo de ella, y para alguien es muy importante que no bajemos allí. Artefactos egipcios en la Antártida. Esta historia suena a ciencia ficción, pero algunos informes, incluidos los de expediciones militares de la Segunda Guerra Mundial, señalan hallazgos extraños en la tierra de la Reina Mot, entre ellos fragmentos de columnas, supuestamente con jeroglíficos, y restos de estructuras de piedra que recuerdan a capiteles egipcios. Oficialmente, nada ha sido reconocido. Los objetos desaparecieron o fueron declarados formaciones naturales, pero la pregunta sigue ahí, ¿de dónde salieron esos testimonios? Una teoría sugiere que en la antigüedad la Antártida no estaba cubierta de hielo. El mapa de Piri Reis del siglo XVI muestra la costa del continente, bajo el hielo, con una precisión que hoy solo logramos con satélites. ¿Cómo lo sabía un cartógrafo de los años 1500? Y si no lo sabía, ¿de quién lo copió? Investigadores alternativos creen que las civilizaciones se movían entre continentes mucho antes de lo que pensamos. Si Egipto fue parte de una red global, sus huellas podrían estar en los lugares más inesperados, donde nadie busca. Un informe privado mencionó un artefacto hallado en una cueva de hielo, metal de aleación desconocida, grabado con símbolos sin descifrar, cercanos a los egipcios. Pero el objeto desapareció y todos los expedicionarios firmaron un acuerdo de confidencialidad. Seres desconocidos. A veces los arqueólogos encuentran imágenes que no pueden explicar. Son demasiado extrañas incluso para la mitología. En uno de los templos de Dendera, en restos de relieves, se vieron figuras que rompen con el panteón habitual. Tienen brazos desproporcionadamente largos, ojos grandes y cabezas que parecen gotas de agua. Están en círculo, con símbolos de estrellas sobre ellos, y en el centro, un hombre con los brazos en alto. Las inscripciones fueron borradas a propósito. No es un caso aislado. En otros templos de Egipto, en Edfu, Abidos, en muros de tumbas subterráneas, también aparecen figuras que no parecen humanos, animales o dioses. A veces se representan sobre plataformas rodeadas de fuego. Otras veces sostienen una esfera con rayos similares a los del sol, pero claramente técnicos. Uno de los relieves más enigmáticos, la llamada lámpara de Dendera, parece un contenedor de cristal con un cable del que sale una serpiente. 3 artefactos desaparecidos. Cuando en 1872 el ingeniero Wayman Dixon descendió por un estrecho conducto dentro de la Gran Pirámide, difícilmente esperaba toparse con uno de los misterios más extraños de Egipto. De un profundo pozo de ventilación de apenas unos centímetros de ancho, extrajo 3 objetos: una bola de piedra, un gancho de cobre y un trozo de madera de cedro, todo de aspecto primitivo. Pero es precisamente eso lo que genera dudas. ¿Por qué se escondieron tales cosas en un conducto tan inaccesible? ¿Quién y cómo las puso allí? Esos hallazgos, conocidos más tarde como las reliquias de Dixon, se rodearon de mitos de inmediato. La piedra,
perfectamente lisa, como tallada a medida. El gancho, de forma extraña, más parecido a una herramienta que a una reliquia. Pero el fragmento de madera se convirtió en la parte más mística de la historia. Tras ser enviado a Edimburgo, desapareció. Simplemente se perdió por décadas. Solo en la década de 2020, parte de la madera fue hallada por casualidad en una caja entre colecciones olvidadas. El análisis mostró una antigüedad de más de 5.000 años, posiblemente más antigua que la propia pirámide. ¿Por qué casi no se habla de esto? ¿Por qué nadie tiene prisa por investigar más a fondo? Parece que estos tres objetos son la clave, no para un sarcófago, sino para algo más antiguo y aterrador, para un secreto que la pirámide aún nos oculta. Egipto y los ovnis. Hace miles de años, los egipcios miraban al cielo y, según sus textos, no solo veían estrellas. En un papiro de la época de Tutmosis III, se describe un incidente extraño. Un disco de fuego que apareció en el aire, emitía luz, se detuvo y luego salió disparado hacia arriba. Este texto fue considerado una alegoría por mucho tiempo, hasta que se comparó con las descripciones modernas de ovnis. En las paredes de algunas tumbas se ven símbolos que la mitología no explica. Objetos redondos con rayos, figuras que flotan en el aire, extrañas cápsulas sobre las que se inclinan los sacerdotes. No son el centro de atención, pero siempre están ahí, como si fueran parte de la vida cotidiana. O del miedo. Los egipcios creían que el conocimiento venía del cielo. No metafóricamente, sino literal. Tot, el dios de la sabiduría, descendió, pero muchos textos lo describen como alguien que brilla desde una barca celestial. Osiris llegó por un rayo. Incluso el término Neteru, que traducimos como dioses, significa literalmente los que vinieron. ¿Coincidencia? ¿O el recuerdo de algo que realmente ocurrió? Si solo una parte de estos testimonios fuera cierta, Egipto no habría sido una civilización aislada. ¿Fue un faro para los que vinieron de fuera o para los que debían regresar algún día? Solemos ver a Egipto como el principio, pero tal vez sea el final, el cierre de algo grande y olvidado, sepultado por el tiempo. Y si es verdad, entonces nuestra historia empieza con aquellos de quienes no queda ni el nombre, y todo lo que vemos hoy es solo lo que ellos nos permitieron encontrar. Gracias por ver este video hasta el final. Adiós a todos